Gracias, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Vamos a Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 17 en adelante. Para Dios no hay nada imposible, es el tema de esta noche. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 20, del 17 en adelante. Este fue el primer evangelio que se escribió, fue escrito por Juan Marcos. Y bueno, hermanos, muchos le llaman el evangelio de Pedro, porque Marcos fue el ayudante de Pedro y aparentemente Pedro le contó todas estas cosas que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Pero es un precioso evangelio y dice el capítulo 10, versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijo, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Amén. La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, aquí en esa noche hay un remanente, hay un pueblo que está acá presente. Tú los has atraído, Espíritu Santo, de la misma manera los que nos están sintonizando. Bendice a cada hermano y a cada hermana que nos sintoniza. Gracias, Señor. Como predicador y como pastor me pongo en tus manos. Háblanos al corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice esta historia que era un joven que tenía muchas posesiones. Vio la caravana donde iba Jesús y salió corriendo a abordar a Jesús. Y le hizo una pregunta, ¿verdad? Usted lo leímos ahí donde le dice: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le dice, ¿verdad? Los mandamientos sabes. Y comienza a nombrarle algunos de los mandamientos. Este joven le dice: pues todo lo cumplo. Jesús le dijo: bueno, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Mire qué tremendo, o sea, cómo las cosas materiales le habían endurecido su corazón, ¿verdad? O sea, este joven lo vemos que estaba confiando en las riquezas. Por eso los discípulos estaban observando y Jesús dice una expresión: cuán difícil le es a un rico entrar al reino de los cielos. Y los discípulos le dijeron: Señor, y entonces nadie puede entrar, nadie puede ser salvo. Y Jesús dice estas palabras, ¿verdad?, que impactan.
Mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, y eso es lo que le quiero recalcar hoy en esta noche y quiero dejarle en su corazón. Posiblemente usted o yo, cualquiera de los que nos sintoniza, estamos pensando que es una situación difícil la que estamos enfrentando, abordando, pero hermanos, lo importante y lo que usted y yo debemos de hacer es ponerlo en manos de Dios. Porque acá la Biblia está diciendo que todas las cosas, y todo es todo, ¿verdad? Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué significa la palabra posible? Bueno, dice el diccionario que es todo aquello que se puede hacer, es todo aquello que se puede realizar, que puede ser hecho, que está a nuestro alcance. Eso significa la palabra posible. O sea, eso nos da a entender que Dios lo puede hacer todo. Pero también tenemos un antónimo, que es la palabra imposible. ¿Y qué es lo imposible? Bueno, es lo contrario a posible. Es aquello que no se puede hacer. Es sinónimo, dice el diccionario, de algo absurdo, algo contrario a la razón, algo inconcebible. Es algo que no se puede hacer realidad. Es algo que no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Cuántas cosas usted se ha trazado en su mente, en su corazón, que no se pueden hacer, que no se pueden realizar? Le digo esto porque si usted está pensando con la mente o enfrente el problema mentalmente, pues no va a salir adelante, porque usted y yo tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, la mente humana no puede entender, no puede comprender cómo Dios va a actuar en esa situación que usted está enfrentando. Le digo esto porque muchas veces tenemos situaciones difíciles y creemos que no vamos a salir adelante, y después, cuando ha pasado el tiempo y hemos salido de esa situación, usted dice, qué tremendo, ¿verdad? Cómo actuó Dios. Mire, Dios tiene maneras, tiene formas que son incomprensibles para la mente humana. Entonces no pregunte cómo, solo ponga su fe y confianza en el Señor. Primera de Corintios 2:13 dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque te han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Mire qué bendición, hermano. O sea, ¿cómo podemos discernir las cosas? Bueno, espiritualmente. Acá la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, y aunque a las personas les parezca absurdo, aunque no se pueden explicar, aunque parezca todo imposible, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero debe de creerlo. Entonces le digo esto porque a veces uno dice, voy a orar por esto, pero oramos pero no creemos. Yo me recuerdo en un caso acá en la iglesia, y lo digo con respeto, ¿verdad, mi hermano? Pero no es para jactarme ni ponerme de ejemplo de ninguna manera. Pero yo me recuerdo que había una pareja acá en la iglesia que anhelaban, que deseaban tener un bebé. Y Dios me puso en el corazón, me dijo que orara por ellos, porque iban a tener un bebé. Hermano, y yo dudé, créanmelo, que lo pensé 2 veces.
Y le hablé al matrimonio, lo llevé a la capilla y les dije, bueno, en el nombre del Señor, que antes de que termine el año, ustedes van a tener un bebé. O sea, estamos comenzando el año, y dicho y hecho. Y le dije, y dice el Señor que es varón, ¿de qué sembra? Bueno, la Francesca, la Francesca, linda esa nena, ¿cómo está ahí? No es por ponerme de ejemplo, pero créanme que yo dudé. Pero yo me quedé impresionado, hermanos, porque yo no lo hice, lo hizo Dios. Médicamente era imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, tenga mucho cuidado cuando ora. Tenga mucho cuidado cuando usted pone las cosas en manos de Dios, porque muchas veces usted y yo somos los que ponemos los obstáculos. No se preocupe. Usted solo trate la manera de estar bien con Dios. Obediencia, acuérdense, eso es lo importante. Y poner su fe en Dios. Miren, número 1, dice la Biblia que para Dios no hay nada, que para Dios todo es posible. Vaya a Mateo 19, 16. Bueno, es la misma historia del joven rico, ¿verdad? Vaya a Mateo 19, 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? O sea, comenzó a preguntarse cómo podía hacer para ganarse la vida eterna. O sea, comenzando por ahí, ¿verdad? ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Para empezar, la vida eterna no es por obras. Usted no lo obtiene por obras ni por ser bueno. La vida eterna es un don de Dios. La salvación la otorga Dios, es por gracia. Y como tenía bastante dinero, llegó preguntándole a Jesús que qué bien podía hacer para ganar la vida eterna. 17, él le dijo, porque me llama bueno, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo. Bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto en el 20 he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? En pocas palabras, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. En pocas palabras, ¿verdad? Como te crees perfecto porque cumplí los mandamientos, pues vamos a ver si eres perfecto. Ay, porque cuando le tocan a uno lo que más ama, hermano, ahí pone en duda, ¿verdad? La fe. Ahí pone en duda verdaderamente si uno cree en Dios. Cuando Dios le pide algo a uno, ¿verdad? Como Abraham, ¿verdad? ¿Qué le pidió a Abraham? Su primogénito, su hijo, Isaac. Entonces le dijo, vamos a ver si eres perfecto. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y en la tierra, y ven y sígueme. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Su amor estaba ¿en dónde? En la riqueza, porque dice que se dio la media vuelta y se fue. Entonces le dijo a los discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque el dinero, lo material, ser bueno, en ningún momento nos sirve para entrar al reino de los cielos. Usted puede tener dinero, pero puede comprar medicina, pero no la salud. Puede comprar una buena cama, pero no, ¿cómo se llama? El sueño. Puede comprar la mejor comida, pero ya tiene varios dientes quebrados, ¿verdad? En el sistema digestivo ya no los puede gustar. O sea, hay cosas que solo Dios las puede dar, hermano. Pero mira el 26. Y mirándole a Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y eso es lo que quiero recalcar como punto número 1. Para Dios todo es posible. ¿Cuánto han experimentado eso? Amén, hermano. Cuando menos pensamos, cuando menos creemos, Dios utilizando
personas, utilizando tiempos, utilizando situaciones para poder salir adelante. Número 2, vaya a Marcos capítulo 9, versículo 14. Para Dios todo es posible, pero usted también tiene que poner de su parte. Mire lo que dice Marcos 9, 14. Y esta es otra historia, ¿verdad? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, dice Marcos 9:15, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. O sea, Jesús viene de transfigurarse, ¿verdad? Con dos de sus discípulos. 16, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, 18, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, 19. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo, dijo Jesús. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice el papá del niño, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y mire la respuesta de Jesús. Si puedes creer al que cree, todo le es. ¿Cuál es el requisito entonces? Creer. Para Dios todo es posible, pero si usted no cree, no va a ser posible. Entonces, acabamos de leer que allá en la historia de Marcos, para Dios todo es posible, y ahora la Biblia le pasa la responsabilidad al creyente. O sea, tenemos que creer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Bueno, lo quiero ver aquí dando el testimonio. Amén. Porque, ¿qué le dijo Jesús al papá? Señor, ¿crees que lo puede sanar? ¿Por qué? Porque los discípulos habían intentado, ¿verdad?, quererlo liberar de lo que tenía el muchacho. Pero ¿qué le dijo el papá a Jesús? ¿Crees que puede liberarlo? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Crees que lo puedo hacer? Sí creo, le dijo. Porque al que cree, todo le es posible. Y mire lo que dice el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. O sea, en pocas palabras, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero si hay algo en mí que pueda servir de obstáculo, o que se me vienen pensamientos que mi hijo no va a sanar, o se me vienen pensamientos que no voy a salir adelante, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, yo sí creo que tú lo puedes hacer, pero quizás a veces yo me pongo a pensar que no. Entonces yo necesito que hagas ese milagro. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Poniendo su fe en el Señor. Entonces, dice el 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Dijo, ya lo mató. Dijo. Miren qué tremendo. Los incrédulos, ¿verdad? Razonamiento humano. 27. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, si no es con oración y con ayuno. Es otra manera, otra forma, hermano, para fortalecer nuestra fe. Entonces, número 1, para Dios todo es posible.
Pero también dice que nuestra responsabilidad es que creer, porque al que cree, todo le es posible. Mire, yo me recuerdo un hermano, hoy ya casi no usan el muro de los milagros. Yo vi un carro ahí, un Toyota Corolla color blanco. Yo dije, vas a ver qué loco vino a poner ese carro ahí. O sea, mi pensamiento humano. Y después lo vi parqueado ahí. Y yo no me di cuenta hasta que el hermano me dijo, pastor, usted no se dio cuenta de un carro que yo había puesto ahí. Pues este es. Qué tremendo, hermano, lo que puede hacer la fe. Estoy hablando de algo material. Pero ¿qué es lo que pasa en el pueblo hoy en día? Que no creemos, hermano. El Señor Jesús le dijo al padre de este muchacho endemoniado, al que cree, ¿crees que lo puedo hacer? Le dijo, sí creo, porque al que cree, todo le es posible. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Vaya a Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, versículo 30. Número 3. Número 1 le dije, para Dios todo es posible. Número 2, al que cree todo le es posible. Número 3, no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:30. Y está hablando del nacimiento de Jesús. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, ¿qué dice ahí? Porque no hay nada imposible para Dios. Fíjense qué tremendo, una joven que se había desposado con José, todavía no se habían juntado y que quede embarazada. O sea, es increíble, ¿verdad? Hoy no, y si le sale una bicha que es por obra, es mentira, ¿verdad? Pero mire qué tremendo. Y no, que María inmediatamente pues dijo, ¿y esto cómo podrá ser si no conozco varón? Y que le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice acá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás embarazada, concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás por nombre Jesús, porque no hay nada imposible para Dios. Mire qué tremendo. La Biblia nos dice, bueno, que para Dios no hay nada imposible. Entonces, la imposibilidad o la incredulidad la ponemos nosotros. Hermano y hermana, yo no sé qué es lo que usted ande buscando o qué es lo que usted necesita de Dios. Yo le voy a ser práctico y sincero, ¿verdad? Muchas veces no es solo buscar el milagro, hermano, sino comprometerse con Dios, sobre todo en la obediencia a Dios, en depender de Dios, en buscar de Dios, en ponerlo en primer lugar para nuestra vida, para que Él pueda hacer lo demás en cada uno de nosotros. Revisemos nuestra vida, hermano, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, y el único requisito que el Señor nos pone es poder creer, pero también debemos de andar como Él nos exige, como Él nos dio el ejemplo. Y otra cosa más, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca.
Pablo también dijo en Romanos, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Acérquese al Señor, acérquese al Señor. Yo no sé cuál es su necesidad, sobre todo la más importante, las espirituales, hermano. Cuando usted tiene esa paz y esa tranquilidad, todo lo demás va a venir por añadidura. Regálele un fuerte aplauso